Hola, soy el padre Miguel Ángel Godoy. Les voy a compartir unas catequesis sobre la batalla cultural y espiritual en la que nos encontramos y cómo responder a la luz de nuestra fe. Iniciamos con una catequesis sobre la cristiandad y la cultura occidental. Esto es importante comprender porque siempre nos han pintado como si la Edad Media fue una época de oscurantismo y que todo era superstición. Pero vamos a comprender realmente de qué se trató esa Edad Media. En primer lugar, si viajamos a aquella época y le preguntamos ¿en qué época estamos? ¿En la época de la Edad Media? Nadie sabría qué hablar. Pero si le decimos ¿en la época de la cristiandad? Sí, eso sí lo entienden. Tres son las raíces entonces de la cultura occidental: el cristianismo, el derecho romano y la filosofía griega. Para comprender esto, vamos a fijarnos en una figura que es San Benito Abad, que vivió de los años 480 a 547. Él fue enviado por su familia, que era una familia acomodada, a estudiar en Roma con el sistema de la cultura antigua, que la enseñanza básica era el trivium y el quadrivium, o sea, el lenguaje y las matemáticas. Pero él sí estudió, pero después no le gustó el ambiente en que se vivía, de corrupción, no era un ambiente propiamente, netamente cristiano, aunque se suponía que era una sociedad cristiana, pero él no se sentía a gusto, porque había mucho paganismo. Entonces él se fue a vivir al campo y allí se encontró con los monjes que le enseñaron a orar y a vivir ese ideal monástico. Pero él se encuentra con que hay mucho caos, mucho desorden. En un cierto momento le piden a él ser el abad. Y él dice, sí, está bien, yo voy a ser el abad, aunque yo sé que ustedes me van a querer matar. Y efectivamente, lo quisieron matar. Le entregaron una copa envenenada, con vino envenenado, y él pues hizo la bendición de la copa y la copa se rompió y no bebió el vino. Entonces él establece en los monasterios, sobre todo él se radica en un lugar que se llamaba Monte Cassino, que era un templo antiguo, y sobre la base de ese templo antiguo va a establecer el nuevo monasterio. Y allí establece una regla que se llama hora et labora. Con esa regla se establece también un horario donde va a haber horario de oración, de trabajo, de alimentación y de estudio. Entonces, en el horario de trabajo vemos que ellos establecen las 8 horas de trabajo. Muchos piensan que eso lo establecieron los comunistas como un logro de los sindicatos y no sé cuántas. Pero el que estableció por primera vez el horario de las 8 horas de trabajo fue San Benito, en su regla. Entonces, tenía que ver ese horario de oración, de trabajo y de alimentación. Fíjense qué interesante. De alimentación, porque antiguamente, solamente se comía una vez al día. Una vez al día, que era entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche. Entonces, en ese momento lo hacían y era una sola comida al día. Entonces, San Benito va a establecer las 3 comidas al día, y una de ellas es el desayuno. El desayuno es interesante porque expresa una actividad monástica, una actividad cristiana, que es el ayuno.
El ayuno no era pensado para adelgazar o como una dieta, sino que el ayuno era una actividad cristiana establecido para fortalecer la oración. Entonces no tiene nada que ver con hacer dieta, sino con la oración. También en inglés le encontramos la palabra breakfast, que significa romper el ayuno. Break, romper, fast, ayuno. Y también los monjes son los que, por ejemplo, evangelizaron el norte de Europa. San Patricio evangelizó en Irlanda, se enfrentó con los magos druidas similares a Merlín. San Bonifacio evangelizó Alemania, eliminando el culto a Thor, al cual se hacían sacrificios humanos, especialmente de niños y niñas. Obviamente, a la sociedad de entonces no le gustaba esto, entonces terminaron matando a San Bonifacio. Sin embargo, pues se estableció el cristianismo. Entonces, también los monjes establecen, por ejemplo, las escuelas. Fue un monje el que convenció a Carlomagno, que vive entre 742 y 814, que establezca la escuela palatina, con los estudios de las artes liberales Trivium y Quadrivium. Después Carlomagno va a escribir una carta solicitando que todos los monasterios y catedrales de su imperio establezcan escuelas similares. Esto se va a llamar el Renacimiento carolingio. También surgen las universidades. Las universidades surgen porque hay estos gremios. Habían también los gremios, por ejemplo, los gremios de albañilería, los gremios de construcción, los gremios había mucha clase de gremios. Y uno de estos gremios fue esto de universidad de estudios. Entonces, ahí estaban los maestros y los estudiantes. Eso comprendía la universidad. Los maestros, el gremio de los maestros y los estudiantes. Y eso fue autorizado por los papas. O sea, ellos escribían una bula donde daba formación a esas universidades. Y también en los monasterios surgen, por ejemplo, los hospitales. Esto es interesante porque recordemos que los monjes tenían este sistema de copiar textos antiguos, no solo de la Biblia, sino también textos griegos. Y entre esos textos griegos también encontraban textos de medicina. Entonces algunos monjes que eran más estudiosos de los textos griegos encontraron esos textos de medicina y empezaron a aplicarlos a otros monjes y hacían tratamientos. Eso se llamó la medicina monástica. Entonces cuando llegaban visitantes a los monasterios, ellos entraban a un lugar, pues se les daba hospedaje, era un hospicio, ¿verdad?, donde se les daba hospedaje, y ellos muchas veces atendían a peregrinos que llegaban enfermos y les daban tratamientos por esto de la caridad cristiana. La caridad cristiana, que es cuidar también de los enfermos. Entonces, y lo hacían con los estudios de estos textos griegos, ¿verdad?, que ellos tenían en las bibliotecas. Así se fueron creando los hospitales, porque antes no existía eso. Hacer un tratamiento con textos, con cuidados, casi pues hacer un expediente clínico de las personas, eso no existía antes. Eso se empezó hasta después, allí en los monasterios. Y también se crean, por ejemplo, el sistema electoral. El sistema electoral surge en los monasterios, porque, por ejemplo, los reyes no eran elegidos. Los reyes surgían entre las familias más poderosas, los que se lograban imponer
Entonces algunos decían, tú, queremos que tú seas el rey, pero básicamente eran los más poderosos. Siempre, no habría unas elecciones. Y tampoco entre los eclesiásticos, porque los eclesiásticos pues tenían la llamada de Dios, entonces iban a servir a Dios, eran con el discernimiento del obispo, eran nombrados sacerdotes, ordenados, obispos, pero no había una elección, no era una elección. Entonces, así vemos en los monasterios, los abades sí eran elegidos, y eran elegidos con un sistema muy interesante de pelotas negras y pelotas blancas. Y generalmente pues había dos candidatos, básicamente. Y esto es lo que después vamos a llamar en muchos sistemas electorales actuales el balotaje, ¿verdad? Y es interesante porque a partir de ahí que surge la idea de las elecciones, a partir de los monasterios, no a partir de los estados nacionales, son los monasterios los que primero hacen las elecciones. Entonces, así vemos cómo se inspira una cultura cristiana que se va a llamar la cristiandad. Esta cultura cristiana es la que van a llevar los españoles a América. Por eso nosotros los cristianos que vivimos en América somos agradecidos, no solo por haber sido evangelizados, sino porque nos trajeron la cultura occidental que comprende esta cultura cristiana con la parte de lo cristiano, que es la esperanza de la vida eterna del cielo, y después viene todo lo demás, que es la formación de las escuelas, de los hospitales, todo esto que estableció España en América. Por eso bendigamos al Señor por esta cultura cristiana que hemos recibido. Y invocamos al San Miguel Arcángel para que Él nos ayude en esta batalla espiritual.